Continuamos con más de noticias Globovisión Internacionales y a esta hora hacemos una actualización de los diferentes portales informativos y agencias de noticias en el mundo. Hablamos en esta oportunidad de Rumania porque el gobierno del país cae tras una moción de censura. Esto lo reseña a esta hora el periódico de España. Ampliamos para ustedes esta información relevante de las últimas horas porque el gobierno de centro derecha de Rumanía ha caído este martes tras prosperar una moción de censura presentada por la oposición socialdemócrata que ha obtenido un respaldo abrumador en las dos cámaras reunidas del legislativo. La moción responsabilizaba al ejecutivo del primer ministro Florin Ciucu del colapso de los hospitales debido a la cuarta ola de COVID, así como de la subida del precio de la energía y de muchos servicios y productos básicos que ha provocado una caída del poder de compra de los rumanos de más del 12%. Un total de 281 parlamentarios y senadores han votado a favor de la moción, que necesitaba al menos 233 votos para tumbar a un gobierno que perdió la mayoría en las dos cámaras en septiembre, cuando los socios centristas minoritarios en el Ejecutivo abandonaron la coalición gobernante. El Partido Socialdemócrata PSD, que ha presentado el texto, así como USR Plus y los populistas de derecha AUR, anunciaron antes de la votación que apoyarían esta medida. Una información en desarrollo y se sume Rumania, pues evidentemente en una inestabilidad política tras esta caída del gobierno acontecida durante este martes. Vamos ahora a revisar otras informaciones y vamos con la agencia EFE de España, que reseña a esta hora. Taiwán denuncia la incursión de 56 aviones chinos en su Addis, un nuevo récord. Esta información ha sido noticia en las últimas horas, sobre todo ayer, pero ya hoy hay un informe oficial porque un total de 56 aviones de combate chinos entraron ayer por la noche en la zona de identificación de defensa aérea Addis de Taiwán, denunció el Ministerio de Defensa de la isla en un comunicado. Según la cartera castrense, se trató de dos incursiones separadas en la zona suroeste de la Addis, en las que participaron cazas J-16, J-11 y Su-30, bombarderos H-6, aviones radar, así como aviones de reconocimiento. La Fuerza Aérea Isleña emitió advertencias por radio y movilizó unidades hasta que los aviones chinos abandonaron la Addis taiwanesa, la cual no está definida ni regulada por ningún tratado internacional y no equivale a su espacio aéreo, sino que abarca un sistema más extenso que incluye áreas de China continental. Lo reseña hasta ahora la agencia EFE, lo puede ampliar en efe.com. Un importante hecho que ha acontecido en las últimas horas, sobre todo por el conflicto histórico que conocemos entre Taiwán y China. Recordemos que Taiwán antes era reconocido como la auténtica China, luego China fue reconocido en las Naciones Unidas y se convirtió en la potencia que conocemos hoy. Sin embargo, China dice que Taiwán forma parte de su territorio y que buscará la forma en algún momento de recuperarlo a como de lugar, sobre todo en estos momentos de tensiones con Estados Unidos. Y Estados Unidos es el aliado principal de Taiwán, sobre todo provee armas a Taiwán, esta República de China como también se conoce, mientras que la República auténtica que hoy conocemos y que es reconocida por la ONU es República Popular de China. Son temas importantes a los que también estamos haciendo seguimiento de noticias Globovisión Internacionales. Vamos ahora con un tema relacionado también en Asia, porque Japón desea continuar un diálogo con Rusia para firmar un tratado de paz. Lo reseña hasta ahora la agencia rusa Sputnik. El gobierno de Japón, encabezado por el nuevo primer ministro Fumio Kishida, desea continuar un diálogo con Rusia para resolver el problema de las Islas Kuriles y firmar un tratado de paz, declaró el ministro de Asuntos Exteriores japonés Toshimitsu Motegi. Y citamos: tenemos la intención de continuar dialogando con Rusia para solucionar el problema territorial y firmar un tratado de paz, dijo el jefe de la diplomacia japonesa en una rueda de prensa. El ministro recordó su reunión con el homólogo ruso Sergei Lavrov, celebrada en los márgenes de la 76 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Agrega que confirma que los países continuarán las negociaciones destinadas a desarrollar las relaciones bilaterales de Japón y Rusia, señaló Motegi en este comunicado. Ya lo vemos, una posición también que ahora muestra el nuevo gobierno japonés electo ya en el Parlamento, elegido ayer por la Cámara Alta del país.
Vamos a cambiar de tema y hablamos de la crisis sanitaria que vive el mundo a causa del COVID-19, pero que se agudiza en un país importante y que ha sufrido una crisis, además una guerra durante los últimos 20 años como Afganistán. Y los hospitales de la capital afganas se verán obligados a cerrar en pocas semanas a falta de medicamentos, equipos médicos y personal. El sistema de salud en Afganistán se encuentra al borde del colapso tras el cierre de distintos hospitales en las provincias del país. El director del Hospital Nacional, Wazir Mohammad, señaló que si la situación continúa no habrá capacidad suficiente para los enfermos que asistan al lugar. Además, alegó que el hospital de Kabul es el único de la ciudad con sistema de reanimación para pacientes con coronavirus. El personal médico mostró su preocupación por aquellos enfermos que padecen de COVID-19. Mi mensaje es que tan pronto como puedan nos brinden apoyo financiero. Sin fondos no podemos brindar los servicios estándar para los pacientes con COVID-19, para nuestro personal, y veremos una gran crisis en el futuro. La Cruz Roja exhortó a la comunidad internacional a prestar unos 38,5 millones para proporcionar asistencia urgente a 560.000 afganos. Mientras tanto, la Agencia Europea de Medicamentos ha recomendado el uso de una dosis de refuerzo con la vacuna Pfizer en los mayores de 18 años, 6 meses después de la segunda dosis. La Agencia Europea también señaló que una dosis adicional de Moderna puede dar un mayor porcentaje de protección a las personas inmunodeprimidas luego de 28 días de haber completado su pauta. Según estudio de los ensayos clínicos enviados por las farmacéuticas, estos revelan que los niveles de anticuerpo aumentan tras la inoculación de una tercera dosis, lo que evitaría una disminución en las defensas contra el COVID-19. La organización también mencionó que no se conocen efectos secundarios después de una tercera dosis. Sin embargo, seguirán en constante seguimiento para asegurarse de la eficacia de las vacunas y los medicamentos. Y la ciencia tiene más información para nosotros porque de acuerdo con recientes estudios médicos, 2 dosis de la vacuna anti-COVID desarrollada por Pfizer y BioNTech son eficaces para evitar el riesgo de hospitalizaciones por el COVID-19 y todas sus variantes por al menos 6 meses. En un comunicado, la revista médica británica The Lancet indicó que los datos médicos de unas 3.400.000 personas al sur del estado de California fueron analizados por un estudio de la farmacéutica Pfizer y la red de salud estadounidense Kaiser, permanente entre el pasado 4 de diciembre de 2020 y el 8 de agosto de este año. Según los estudios, se determinó que la eficacia de la vacuna anti-COVID contra los riesgos de infección disminuye con el tiempo, pasando de 88% en el mes siguiente a la segunda dosis a 44% después de 6 meses. Los datos confirman los resultados de estimaciones previas del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y el Ministerio de Salud de Israel. Los responsables del estudio expresaron que, de esta manera, se confirma que las vacunas son una herramienta central para controlar la epidemia y son extremadamente eficaces para prevenir las formas graves y las hospitalizaciones, incluso contra Delta y otras variantes preocupantes. Cerramos esta emisión de Noticias Globovisión Internacionales. Síganos y amplíe esta y otras notas en @internacionales_gb y mi cuenta personal @JEnriqueRobles. Que tengan todos buenas tardes y buen provecho.